Estamos de vuelta en Vía Pública y nos enfocamos necesariamente en lo que ocurre en Colombia, porque nos preocupa mucho lo que ocurre en Colombia. Cualquier país con desestabilizaciones, con problemas, con crisis política, preocupa por el desarrollo propio de la democracia, porque estamos en una misma región, bueno, y porque hace falta entonces entender qué es lo que está sucediendo allí, las raíces de este problema. Vamos a tomar contacto con Carlos Arias, quien es gerente de la firma Estrategia y Poder, es docente universitario de la Maestría en Comunicaciones Políticas del Externado. Profesor Arias, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Matías, muy buenos días, y a los que nos vean más adelante en Colombia, porque ya está como poco tarde, y de verdad muchísimas gracias al pueblo chileno por este interés. Bueno, por supuesto que lo vemos con mucho interés y queremos saber que nos haga, antes de entrar a las raíces, cómo se explica usted qué es lo que está pasando ahora, porque las últimas noticias hablaban de un presidente que había señalado que no descartaba el uso de una excepción constitucional, como este estado de conmoción pública que le da facultades extraordinarias, que algunos dicen que podría ser peor porque podría encender más los ánimos. ¿Cómo lo está viendo usted en este momento, Carlos? Bien, arranquemos por ese lado. Es importante romper un mito. Hasta hace unas horas, más o menos una hora y media, se movió en redes sociales una fake news de un posible decreto de estado de excepción emitido por el gobierno nacional. Ese correo electrónico o ese estado de excepción, ese decreto, es absolutamente falso. Eso no ha ocurrido, no se ha decretado el estado de excepción, y como usted muy bien lo señala, el estado de excepción le da unas facultades especiales y extraordinarias al presidente de la República para tomar medidas que a grandes rasgos y en términos generales le daría la potestad al presidente, por ejemplo, para que las fuerzas militares se tomaran las vías públicas, las vías de tránsito entre los departamentos que hoy están conmocionadas por un paro de camioneros que no ha permitido que muchos de los insumos y productos agrícolas y de abastecimiento estén llegando a las diferentes regiones del país. También le daría la potestad al presidente de la República de que las fuerzas militares entren a tomar el control por encima de las fuerzas policiales en las capitales de departamento, hecho que podría llegar a ser violatorio del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, porque le daría facultades al ejército de abrogarse procesos de judicialización incluso de algunos de los manifestantes. Y en este estado en el cual hay un descrédito completo de las autoridades y un descrédito completo de las entidades de control, podría generar aún más desmanes y, lo más importante, podría generar aún más indignación, y eso podría aumentar los brotes de violencia, o los brotes no, la violencia, porque ya no hay brotes. Claro. Bueno, me gustaría entrar al campo de la política, porque estas crisis tienen un derrotero de solución posible, nada está asegurado, en el diálogo de los gobiernos con las oposiciones, las fuerzas políticas. Hasta donde yo entiendo, no ha habido conversaciones, no se sientan a conversar, y según yo puedo entender, lo que me permite la distancia y lo poco que puedo entender lo que sucede en su país, que también Duque está presionado por los sectores más duros del gobierno o de su propio partido, Opción de Centro. Entonces, está un poco encapsulado este presidente. Juan Manuel Santos juega un papel de posible mediador, de tirar un puente entre ambas partes. Matías, su lectura es muy importante y llega al punto más clave en este momento de lo que está sucediendo en las protestas. Primero, arranquemos por señalar que hoy las protestas en Colombia continúan, y solamente hasta el 10, lamentablemente, solamente hasta el 10 de mayo, se va a hacer la primera mesa de negociación y mesa de concertación. Lamentablemente es que esa primera mesa está convocando a los mismos que siempre han dialogado. Y esos son los gremios, los partidos políticos tradicionales y obviamente las fuerzas de poder político y de poder empresarial y poder económico. Lo que está reclamando la gente es que esas mesas arranquen por la gente que nunca ha sido escuchada, por los olvidados, ya sean organizaciones sociales o los verdaderos representantes de un paro que lamentablemente o afortunadamente no tienen líderes sociopolíticos claros. Entonces, en esa medida es importante señalar que esa negociación solamente empieza hasta el 10, 1. 2, que aparentemente esa negociación no está incluyendo en una primera fase a las personas que han promovido el paro y que hoy son la fuerza viva del paro. 2, es
prácticamente inviable que el expresidente Juan Manuel Santos participe como mediador o puente de conjunción y vaso comunicante en ese proceso. ¿Por qué? Porque como usted lo anotaba en un principio, esta dinámica hoy del paro y de la crisis política que vive Colombia, la crisis social más que política que vive Colombia, está asociada a un proceso electoral en ciernes en Colombia. Estamos a más o menos un año, menos de un año de que empiecen las campañas presidenciales a cuerpos colegiados, es decir, el Congreso de la República que se divide entre Cámara y Senado y las elecciones presidenciales. Entonces la presencia de Juan Manuel Santos no le conviene en términos de poder político al presidente hoy Duque, porque obviamente le daría una relevancia a las fuerzas políticas que hoy representan la paz y que hoy representan a Juan Manuel Santos y que en muchos escenarios posibles y a corto tiempo podrían representar esa antítesis que debería ser el legado de Iván Duque en un nuevo próximo candidato. O sea, si es que Colombia se pierde la posibilidad de tener una herramienta, que no sé cuántos países lo tienen, de tener un premio Nobel de la Paz para poder mediar, y si Iván Duque, como usted lo dice, desperdicia una herramienta como esa, y por las razones que usted dice, que yo tengo que hacer fe en su conocimiento, en que sería una mezquindad por no dar relevancia política a una oposición, el problema sería bastante más profundo porque estarían poniendo, como decimos aquí, la carreta delante de los bueyes. Lo primero es conseguir estabilidad democrática, superar la crisis y después ver quién gana una elección. ¿Es así, tan profunda la crisis política en su país como lo que usted me narra? Sí, voy a cometer una infidencia. Hace exactamente 5 minutos estaba compartiendo un Twitter Space, una aplicación nueva de Twitter en el cual se puede conversar rápidamente con diferentes actores. Y en ese Twitter Space, coincidencialmente, entró el hijo de Juan Manuel Santos, entró Esteban Santos, hace 5 minutos antes de esta entrevista. Y Esteban, le preguntaron en el Twitter Space al hijo del presidente que qué había sucedido con las buenas digamos, el buen proceso o el buen paso que ha presentado Juan Manuel Santos diciendo que él se ofrecía a ser mediador. Y Esteban Santos, el hijo del expresidente, hoy Premio Nobel de Paz, dijo que la única comunicación que había recibido el expresidente Juan Manuel Santos era que cualquier cosa lo llamaban. Y eso es más o menos que cuando uno se encuentra con un amigo y le dice, almorzamos en una semana, nos vemos, no te olvides, desayunamos, y eso se queda así. Entonces, no ha habido una respuesta oficial y la respuesta informal nos la dio el hijo de Juan Manuel Santos, Esteban Santos, hace 5 minutos. Mira, en un espacio. De primera fuente lo que nos está narrando Carlos Arias. ¿Corre o juega algún papel en este caso de esta relación que tú me acabas de decir, de que el presidente no utilice los buenos oficios de su antecesor, que es Premio Nobel de la Paz, presionado por Álvaro Uribe Vélez, que es un gran antagonista político de Juan Manuel Santos? ¿Ese tipo de cosas también pesan? Sí, sin duda pesa. Y en esto quiero recoger una de sus dudas, Matías, o una de sus interrogantes al principio. Usted señalaba en un momento que el partido de gobierno, que claramente es el partido de Álvaro Uribe Vélez, que fue el que llevó, el Centro Democrático, llevó a la presidencia a Duque, qué estaba pensando de esta crisis y cómo se estaba comportando alrededor de la crisis. Y con esto quiero responderle a esa inquietud y a la última que me acaba de plantear. Hoy el partido de gobierno está faccionado entre las personas que, a pesar de soterradamente seguir apoyando, entre comillas, a Duque, han criticado algunos fenómenos del paro y han criticado la falta de conexión política y la falta de entendimiento que ha planteado el presidente Duque. Muchos de ellos incluso han criticado o han señalado o se han quedado callados alrededor de las críticas que se han presentado, por ejemplo, en el New York Times sobre el programa Prevención y Acción, que todos los días, y solamente el caso de Venezuela es similar al de Colombia, que el presidente está utilizando un espacio de televisión diario de 1 hora para presentar su gestión alrededor y, entre comillas, parapetando el COVID. Con esto quiero cerrar a responderle. El presidente Álvaro Uribe Vélez está intentando defender a Duque, pero él mismo fue el que dijo que la reforma había que levantarla, que había que corregirla. ¿Por qué? Porque al interior de la colectividad que lleva a Duque a la presidencia hay descontento. Entonces, en esa medida, y a pesar de que Uribe está buscando salidas y no puede ir en contra del pueblo colombiano, claramente no va a ser él
el que llame a esos buenos oficios, como usted muy bien lo señala, al presidente Juan Manuel Santos, porque claramente Juan Manuel Santos hizo todo lo que Álvaro Uribe Vélez no hubiese hecho en su momento cuando fue presidente, pese a haber y fue sido, negociar con la guerrilla. Pese a haber sido su delfín político, su ministro de Defensa, tomaron caminos muy distintos frente a la guerrilla en su momento. Carlos Arias, por último, el COVID, que en ese contexto parece que fuese un tema ausente, pero por Dios que está presente, porque estuve mirando recién las cifras de COVID y Colombia está viviendo su tercer pic o su tercera ola en un pic muy agudo, muy dramático, por lo tanto se hace particularmente necesario y urgente que las personas se cuiden y tomen distancia, que no es lo que estamos viendo en las calles, por un asunto meramente sanitario. ¿Juega algún papel el COVID en esta crisis o sencillamente pasó a segundo plano? No, mire, lo que usted acaba de señalar es, creo que, lo más interesante de lo que está sucediendo entre la crisis social y política de Colombia. Porque a pesar del segundo pico, del tercer pico, a pesar de que claramente esto nos va a llevar a un cuarto, un quinto o incluso un sexto pico, porque, como usted muy bien lo sabe, las cifras de vacunación, de cumplimiento de vacunación en Colombia no llegan ni siquiera al 40% que ustedes ya cruzaron hace rato. ¿Sí? A pesar de eso, a pesar de ese miedo, la indignación, la ira por una crisis que se venía gestando desde el 2019, antes de la pandemia, supera el miedo del COVID. Y claro, efectivamente esto tiene razón. Deberíamos estar muy pendientes de esta situación porque, claramente, por ejemplo, les cito los casos de 3 ciudades. Bogotá, Medellín y Cali, que son las que mayor población aportan en el país, están en el 100% de ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos. Entonces esto seguramente nos va a llevar a un nuevo pico, a un cuarto pico, pero la indignación es tal que a los jóvenes, a los campesinos ya no les está importando. ¿Por qué? Porque digamos, el presidente Duque alimentó con leña un fuego y una hoguera de indignación, de despropósitos, de decretos no concertados y de una reforma tributaria que en términos simbólicos es como el florero de Llorente, que es esa imagen simbólica que llevó a la independencia a Colombia cuando los españoles no le quisieron prestar un florero a los criollos y eso generó como desató toda esta ola independentista en Colombia. Ese florero de Llorente es la reforma tributaria. Entonces, esta situación que estamos viviendo supera el miedo del COVID. Usted habló recién, Carlos, de que hay mezquindades que ocurren siempre en situaciones de crisis, mezquindades políticas. ¿La oposición ha jugado un papel que usted catalogaría más cercano a la generosidad frente a un presidente en crisis o una mezquindad sacando provecho de la crisis de ese presidente? ¿Cómo lo ve usted? Mire, esa es una pregunta muy compleja porque la oposición está, a pesar de que, digamos, tiene líderes muy visibles, no es posible aglutinarlos a todos en un mismo lugar. Entiendo lo que hay las oposiciones. No, sí, exacto, las oposiciones. ¿Cómo claramente se han comportado frente a la crisis? Radicales. Hay oposiciones absolutamente radicales que han sido destructivas, que no están llamando a la concertación, que incluso están exacerbando los ánimos y están ponderando algunos de los actos vandálicos, o más que ponderando, no están rechazando los actos vandálicos o no han rechazado suficiente o categóricamente los actos vandálicos que claramente son de delincuencia organizada y de delincuencia que solamente quiere desestabilizar. O sea, es decir, no se puede explicar cómo hoy, por ejemplo, en Bogotá, intentaron entrar al Congreso de la República a sangre y fuego. Ahí no hay un proceso de indignación, no hay un proceso de rebeldía, ahí hay un proceso de delincuencia. ¿Sí? Y la oposición no han rechazado categóricamente esto. Y la oposición no tuvo la capacidad de condenar categóricamente un acto de violencia como el que usted me narra. Muchos de la oposición no lo han hecho. Muchos. Y para completar su respuesta, yo creo que a la oposición le falta magnanimidad en este momento. Yo creo que hoy el pueblo requiere que la oposición se una y que busque una salida consensuada. Que no estamos diciendo que la oposición busque aplacar los ánimos o aplacar la indignación. La indignación es absolutamente válida. La protesta pacífica es necesaria hoy en Colombia. No podemos seguir en este letargo, pero tampoco podemos incendiar al país. Entonces yo creo que ese llamado a la protesta debe buscar que tengamos una salida de consenso, de diálogo.
Carlos Arias, gerente de la firma de Estrategia y Poder, que es docente universitario, además en la maestría de Comunicaciones. Le quiero agradecer por estos momentos, estos minutos, para entender mejor lo que está ocurriendo. Les deseamos, naturalmente, que se pacifiquen los ánimos, que el diálogo llegue pronto y se estabilice por el bien de Colombia y, sobre todo, en este contexto de pandemia, porque si no puede agravarse mucho. Lo que nos narró nos deja muy preocupados. Que esté muy bien, Carlos. Buenas noches. Matías, muchísimas gracias, y a todo el pueblo chileno, gracias por ese saludo tan fraterno, por esa preocupación tan genuina. Muchas gracias. Buenas noches.